Adolfo Ruiz Cortines, Presidente de México. Fecha de gobierno: 1 de diciembre de 1952 al 30 de noviembre de 1958. Partido político: Partido Revolucionario Institucional PRI. Lugar y fecha de nacimiento: Veracruz, 1889. Lugar de fecha de fallecimiento: 3 de diciembre de 1973, Veracruz, Veracruz. Su nombre completo: Adolfo Tomás Ruiz Cortines, militar, contador y político mexicano que ocupó la silla presidencial de la República Mexicana durante 6 años. En 1913, Adolfo Ruiz Cortines se unió a las filas revolucionarias por la vía civil y participó en la lucha contra la dictadura de Victoriano Huerta. Cuando la Revolución Constitucionalista triunfó en 1914, Adolfo fungió como colaborador de los gobernantes del Distrito Federal, Heriberto Jara y Robles Domínguez. Participó en la batalla contra los sublevados villistas Tomás Urbina y Manuel Chao en el Ébano de San Luis Potosí. Trabajó como ayudante del Estado Mayor de la Brigada de Francisco de Paul Mariel. Logró ascender a capitán primero y participó en la campaña de Teutepec. En 1920 se incorporó al famoso Plan de Agua Prieta, cuyo documento fue proclamado el 23 de abril de 1920 en la ciudad de Agua Prieta, Sonora, por Álvaro Obregón. Tuvo el apoyo de muchos liberales y se hizo en contra del gobierno de Venustiano Carranza. En 1926, cuando tenía 37 años de edad, con el grado de mayor y siendo el pagador de la mandancia militar de México, decidió dejar el ejército mexicano. Después, fungió como secretario de Treviño en la Secretaría de Industria y Comercio. De 1921 a 1935 fue funcionario del Departamento de Estadística. En 1926 fue director de Estadística Nacional. También es importante saber que en 1930 participó en una convención nacional de migración entre 1934 y 1935. Adolfo colaboró en el periódico del Nacional y en la revista El Crisol. En cuanto a su vida personal, 1935 se divorció de su esposa Luisa Carrillo. En ese mismo año, su vida cambió cuando inició su carrera política, cuando el general Lázaro Cárdenas lo nombró oficial mayor del Departamento del Distrito Federal y en 1937 fue electo diputado federal por el estado de Veracruz. En 1939 fue tesorero de la campaña presidencial de Manuel Ávila Camacho. En 1940, Adolfo fue secretario de Gobierno del estado de Veracruz y después fue gobernador de la misma entidad federativa. La historia de México señala que Adolfo Ruiz Cortines siempre demostró ser capaz de enfrentar y resolver los problemas que se le presentaron. Fue un hombre recto y trabajador, lo cual lo ayudó a ganarse el afecto y el respeto de todas las personas, por la calidad humana que siempre lo caracterizó. Se casó por segunda ocasión con María Izaguirre a principios de 1941. A 1944 trabajó en el cargo oficial mayor de la Secretaría de Gobernación. Después fue gobernador de Veracruz en 1944 y 1948. Como gobernador hizo muchas cosas buenas. Por dicho está como la creación del Departamento para los Estudios Técnicos, estableció el sistema de riego en La Esperanza, así como la Comisión de Zonificación y Planificación de Veracruz. Propuso una reforma especial a la Constitución para permitir que las mujeres tuvieran derecho a votar elecciones nacionales y municipales.
logró mantener baja la corrupción que daba en diferentes sectores del Estado, construyó más escuelas y carreteras, etc. En el puesto de gobernador destacó su trabajo, ya que se conocían las necesidades de las personas, les dio cosas básicas que necesitaban el Estado para continuar desarrollándose en muchos sectores. Miguel Alemán pensó en extender su gobierno cuando este era el presidente de México, pero fue imposible y tuvo que elegir un candidato para que continuara las elecciones que se aproximaban. Escogió a Adolfo Ruiz Cortines porque era el secretario de Gobernación y pensó que por su edad no concluiría su sexenio presidencial y esto haría que Miguel Alemán pudiera reanudar sus funciones como presidente de México por segunda ocasión. El 14 de octubre de 1951, Adolfo realizó la protesta correspondiente como candidato a la presidencia de México por el Partido Revolucionario Institucional, PRI. En eventos especiales realizó el Estadio Olímpico en el Estadio Olímpico de la Ciudad de Deportes. Su lema como candidato fue austeridad y trabajo. Su campaña se basó en la decisión de hacer crecer el trabajo para todos los mexicanos y así incrementar la riqueza de México y su economía. También prometió impulsar la producción agrícola y ganadera, conservar en buen estado los recursos naturales del país y lograr la industrialización de este para un mayor avance en muchos sentidos, como económicamente, social y culturalmente. La historia de México indica que los miembros que formaban parte de su gabinete fueron personas que con experiencia en la política y capaces de realizar cualquier labor en forma correcta y honrada, ya que Adolfo quería que todos sus gobernados fueran capaces de ayudar, trabajar y servir, y todos los mexicanos no buscaran su beneficio propio. Todos los de su gabinete fueron ajenos al ex presidente Miguel Alemán. Es fundamental señalar que una vez que el poder de Adolfo Ruiz Cortines, las personas que lo ayudaron a superarse ellos también les pidió hacer lo mismo con más de 250,000 funcionarios públicos. Lo hicieron con el fin de comenzar una nueva época de gobierno con honradez. Adolfo Ruiz Cortines siempre quiso hacer que las personas vieran un gobierno nuevo y diferente, ya que el gobierno y la política tuvieron poco prestigio entre los mexicanos, y esto se sucedió en diferentes gobiernos pasados. Debido a este trabajo arduamente por impulsar la economía del país y así por poder incrementar otros aspectos importantes para el desarrollo de toda la sociedad. Sin embargo, el pueblo no estaba tranquilo por la evidente corrupción que había en el país y sobre todo por los funcionarios públicos, porque durante el gobierno de Miguel Alemán muchos de ellos se habían enriquecido porque se convirtieron en empresarios. Por lo tanto, el nivel de vida de las clases trabajadoras sufrió en determinadas ocasiones un conflicto con los trabajadores y dueños y la sociedad en general. La economía nacional estaba llena de inflación y este problema se fue dando en otras administraciones anteriores. Muchos otros expresidentes trataron de hacer que México avanzara económicamente. Sin embargo, dicho problema no se pudo erradicar por completo a pesar del crecimiento económico en 1950. Durante su gestión realizó lo siguiente. Entregó alrededor de 3.5 millones de hectáreas a los campesinos. Sin embargo, a pesar de una gran cantidad, en el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, el reparto agrario disminuyó y eso provocó el descontento de muchos campesinos y jornaleros. Creó el sistema de casas habitación con el Instituto Nacional de la Vivienda. Modificó la ley a la responsabilidad de servicios públicos
por el nivel crítico de la corrupción que había en México. Obligó a todos los funcionarios a declarar sus bienes ante los inicios de los cargos políticos para que el pueblo supiera lo que tenía. Así, investigar y considerar a todo funcionario que tuviera más de lo que ganaba. Apoyó y continuó construcciones nuevos y caminos, redes ferrocarrileras, escuelas a nivel primaria, media, superior, hospitales y presas, como la inauguración de la presa Falcón. El gobierno de Adolfo Ruiz Cortines equipó las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y también apoyó a las universidades del país. Impulsó la campaña nacional contra el paludismo, redujo el impuesto sobre la renta del ISR, y el cual es un porcentaje variable de los ingresos de las personas física o jurídica, y provoca que los ingresos de las personas en las empresas y en otras instituciones legales se agraven. Se reformó el artículo 28 de la Constitución mexicana con sanciones a que todo aquel monopolizara artículos de primera necesidad. Se dieron multas a los comerciantes que violaron los precios fijados en el artículo básico. Aumentó el desarrollo de la petroquímica. Creó la Comisión Nacional de Energía Nuclear para hacer que México avanzara en dicha cuestión, y así logró un desarrollo más integral. Alentó y apoyó el desarrollo de México por medio de la industrialización. Redujo el gasto público para poder rescatar la economía pública y así combatir la inflación monetaria. Desarrolló e implementó el plan La Marcha al Mar, la cual consistió en hacer que las zonas costeras de México tuvieran excedentes de la población para lograr el desarrollo de los recursos marítimos. Se limpiaron muchos litorales para incrementar el turismo nacional e internacional. Impulsó la creación de empleos e incrementó de los salarios de los trabajadores. Pidió al director de la Institución de México el Seguro Social, IMSS, Antonio Ortiz Mena, que se diera seguro a todos los mexicanos y que se creara el Seguro Social para los campesinos. El 11 de diciembre de 1952 prestó el Plan Agrícola en Emergencia para elevar la producción de cultivos alimenticios básicos, canalizan más créditos privados hacia el sector rural, y también consistió en aplicar otro tipo de procedimientos para mejorar el aprovechamiento de las propiedades. Fomentó el ahorro nacional. En 1953 reformó el artículo 34 de la Constitución mexicana y dio a las mujeres el derecho a votar en las elecciones. En 1954 estableció el Fondo de Garantía y Fomento para apoyar a la industria mediana y pequeña. El gobierno de Adolfo Ruiz Cortines se interesó en afiliarse al sistema interamericano de la Organización de Estados Americanos, la cual pretendió hacer un acuerdo con Estados Unidos para tratar de evitar que este soporte impulsara pretensiones estadounidenses en torno a perjudicar la economía latinoamericana. Es preciso saber que en 1954 se dieron problemas económicos en México debido a la ley antimonopolio, a la creación de CEIMSA, provocado que los empresarios no quisieran invertir en el país. Eso provocó que se dieran más problemas en otros ámbitos, pero principalmente que se vieron afectados muchas compañías y empleados. Lo anterior se derivó de una devaluación de la moneda mexicana el 17 de abril de 1954. Como otro dato importante sobre la CEIMSA, este cambió cuando López Mateos fungió como presidente.
a la República Nacional y Subsistencias Populares CONASUPO en 1962. En 1956 se reanudaron las operaciones de la Compañía Exportadora-Importadora Mexicana, CEIMSA. Dicha compañía recorría lugares aledaños a las grandes ciudades de México. Se encargó de hacerle llegar a muchas personas alimentos básicos como leche, frijol, arroz. La venta de dichos artículos era más barata que en el establecimiento comercial. Es por eso que estaban especialmente dirigidos a personas con bajos recursos económicos. El aspecto de la economía cambió negativamente a finales de 1956 y en el último año de gobierno del presidente Adolfo se dieron varias manifestaciones realizadas por las clases trabajadoras por el alto costo de la vida. Sin embargo, es preciso recalcar que su administración cimentó las bases de una política económica seria progresiva que impulsaría al desarrollo capitalista de el país y en el siguiente fue un punto clave para continuar el avance de muchos aspectos básicos que el país necesitaba. Los maestros, que formaban parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT, de la sección, hicieron una rebelión porque no estaban de acuerdo con el rumbo que había tomado su sindicato, además de que el incremento se les había hecho en su salario fue muy poco y se negaron a recibirlo. Todo ese apoyo provocó que el SNT se separara del CTM y creó el Movimiento Revolucionario. En 1958 se inició una movilización especial para tratar de buscar aumentos de los salarios de los maestros y para que se hiciera el reconocimiento del MRM dentro del SNT. Otro de los movimientos que se causaron mayor impacto durante el gobierno de Adolfo fue los ferrocarrileros. Los trabajadores querían cambiar métodos represivos que implementó Jesús Díaz de León, quien fungía como secretario del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de México. Los salarios de dichos trabajadores disminuyeron entre los años 1951 a 1957. Adolfo trabajó para darles solución a los problemas de los ferrocarrileros y accedió a algunas peticiones obreras para tratar de ayudar, porque sabía de los problemas que se atravesaran en la ley junto con los ferrocarrileros. Otro aspecto importante es que en varias escuelas se cancelaron porque no tenían suficientes aulas e instalaciones adecuadas y equipadas para brindar los servicios de la educación que la sociedad necesitaba. Dichas escuelas fueron Escuela Nacional de Maestros, Escuela Normal Superior, planteles que pedían el Instituto Politécnico Nacional. El 1 de diciembre de 1958, Adolfo Ruiz Cortines entregó el poder a la presidencia a su sucesor, Adolfo López Mateo. Dejó por un tiempo la vida pública y se fue a vivir con su esposa María Izaguirre a una casa que tenía en la delegación de Benito Juárez. Después de haber sido presidente de la República Mexicana, fue presidente de la Consumación Fideicomisaria de Metales No Ferrosos y la Nación Financiera. El legado de Adolfo le dejó a México una enseñanza integral, la lucha inalcanzable por salir siempre adelante ante cualquier problema o adversidad que en él se presente. Enseñó siempre a luchar con lo que se quiere, pero siempre a trabajar con personas correctas y honestas para que todo aquello que se adquiera tenga un camino y una vida justa y legal.
Adolfo López Mateos. Fecha de gobierno: 1 de diciembre de 1958 al 30 de noviembre de 1964. Partido político: Partido Revolucionario Institucional, PRI. Lugar y fecha de nacimiento: 26 de mayo de 1910, Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Lugar y fecha de fallecimiento: 22 de septiembre de 1969, en la Ciudad de México. Abogado, profesor, político mexicano que obtuvo la silla presidencial de la República Mexicana por un sexenio. Estudió en la Escuela Nacional Preparatoria entre 1923 y 1925. Más tarde, Adolfo López Mateos tuvo la afición de gustarle la lectura de libros de diversos temas, y esta lo mantuvo toda su vida. En 1927 trabajó como profesor de literatura e historia en el Instituto Científico Literario de Toluca, y muchos maestros y exmaestros se sorprendieron de su gran capacidad intelectual que tuvo Adolfo López Mateos. Cabe señalar que fue una persona deportista, le gustaba caminar y practicar boxeo. El periódico de nombre El Universal hizo una convocatoria en 1926 para un concurso anual de oratoria para los estudiantes de nivel preparatoria de Derecho, que solo tenían 18 años de edad. Adolfo participó en el concurso de la escuela preparatoria, que se llevó a cabo el 20 de 1929. Es importante saber que cuando José Vasconcelos realizó su campaña presidencial en 1929, Adolfo López Mateos fue quien se encargó de que el orador, debido a las cualidades tan buenas que tenían para entre las cuales destacaron su compostura, buena memoria, imaginación, sensibilidad, iniciativa por la facultad para conocer razones y aplicarlas en sus presentaciones. Formó parte del directorio estudiantil del Comité Vasconcelos, fue representante del Estado de México en el evento de la Convención Antireeleccionistas. Trabajó litigando cuestiones de campesinos en la Unión del Estudiante Obrero y Campesino UEPOC. Más tarde, en 1941, fue nombrado director de la Educación Escolar y Estática en la Secretaría de Educación Pública, SEP. Se dice que tuvo un apoyo de Isidro Fabela, quien fue la persona con mucha influencia en la política. Fue profesor en 1944 en la primaria, donde estudió. Después fue director en 1946 en la institución donde estudió su bachillerato. Unos años después se volvió a ayudar a Adolfo López Mateos para que se convirtiera en candidato, para que fuera suplente de Fabela, quien fue nombrado embajador de México de la Corte Internacional de Ayala. Por esto, México, cuya cantidad incluyó un triunfo y estuvo en dicho cargo en 1952. Fue coordinador de la campaña electoral de Adolfo Ruiz Cortines para la presidencia de México, y triunfó. López Mateos se hizo cargo de la Secretaría Social en 1952. Adolfo fue subiendo de cargos políticos, recorriendo esfuerzos y dedicándose, y entregó a todos sus trabajadores. Su vida cambió el 17 de noviembre de 1957. El Partido Revolucionario Institucional pidió que él fuera el candidato de la representante de las elecciones para la presidencia de la República Mexicana. Finalmente ganó las elecciones. Adolfo López Mateos fue el segundo presidente de México que nació en el siglo XX, y también fue el segundo en obtener la silla presidencial a la edad de 48 años. La ceremonia de toma de posesión se realizó en el Palacio de Bellas Artes el 1 de diciembre de 1958.
Su administración se caracterizó por hacer la política tuviera un equilibrio entre los conservadores y los procatristas, a pesar de que suscitaron problemas políticos. López Mateos y su administración trabajadora por darle a los mexicanos cosas necesarias para el progreso de todo el país. Su trabajo fue reconocido por los siempre, mostró sencillez y fue un político más popular y querido y respetado. Sin embargo, es importante saber que en 1959 se dio una huelga de ferrocarrileros y líderes encarcelados, mientras muchos otros fueron despedidos. En este mismo año se dio el movimiento revolucionario del Magisterio MRM. Esto alteró la paz pública de dicha huelga. Participaron líderes obreros, maestros, estudiantes, ferrocarrileros y muchos más, que también fueron recluidos. Como la presidencia realizó como presidente realizó lo que a continuación se presenta. Se construyó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado ISSSTE en 1959, las cuales eran una institución gubernamental mexicana que se encargaba de brindar atención médica, jubilaciones, pensiones y otros servicios burócratas de los trabajadores del país. Rompió las relaciones diplomáticas con Guatemala porque esto realizó un ataque aéreo a México. En 1960 se nacionalizó la industria eléctrica, ya que anteriormente dicha industria fue controlada por empresas extranjeras. Estableció que los trabajadores recibieran un aguinaldo a finales de cada año de diciembre, en el cual se pagó especialmente, cuyo valor se calculaba con base a los días de los trabajadores. La economía mexicana tuvo un gran incremento con la ayuda de quien fungió como secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena. Entre los lugares se crearon destinados a incrementar el aspecto educativo-cultural del país, se entregaron lo siguiente: el Museo Nacional de Antropología en Chapultepec, el Convento de Tepoztlán y el de la Ciudad de México, el Museo de Arte Moderno, el Museo de Ciencias Naturales, y el 12 de febrero de 1959 se fundó la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, Canalitec, institución encargada de dar libros de texto a todos los alumnos del país que cursan su educación primaria. Se creó el Centro Hospitalario el 20 de noviembre del ISSSTE. Se construyeron unidades habitacionales en la delegación Magdalena Contreras. Entre la modernización se hizo lo siguiente: aeropuertos, redes telefónicas, telégrafos, otras redes de comunicación. Se conectó el ferrocarril a la ruta de Chihuahua, el Pacífico del norte de México con la costa del Pacífico. Promovió la cultura, el turismo mexicano, el Comité Olímpico Internacional, así como los países de Estados Unidos, Francia, Canadá, Alemania, Filipinas, Japón, India, Indonesia y más. Es fundamental saber que Adolfo Mateos fue el presidente que más apoyó. Un claro ejemplo de dicha popularidad y respeto fue la expresidencia de Lázaro Cárdenas. Tuvo un apoyo de los campesinos y obreros de la clase media, que no lo hizo. En cambio, Adolfo tuvo el apoyo de casi todos los mexicanos. Su gobierno no fue honesto como el de Adolfo Ruiz Cortines, pero siempre trabajó con honradez y apoyó a todas las personas, decidiendo su postura a su país ante todo. Cuando concluyó su administración, su sucesor fue Gustavo Díaz Ordaz, quien este último año lo invitó a presidir el comité organizador de los 19 Juegos Olímpicos en la Ciudad de México. Renunció al cargo en 1965 por problemas de salud. Tuvo 7 aneurismas en el cerebro, la cual es una enfermedad ocasionada por la dilatación de una arteria o vena.
Adolfo López Mateos murió el 22 de septiembre de 1969 en la Ciudad de México. Su cuerpo fue sepultado en el panteón del jardín de dicha ciudad. Gustavo Díaz Ordaz. Fecha de gobierno: 1 de diciembre de 1964 al 30 de noviembre de 1970. Partido político: Partido Revolucionario Institucional, PRI. Lugar y fecha de nacimiento: 12 de marzo de 1911 en la ciudad de Cerdán, Puebla. Lugar de fallecimiento: 15 de julio de 1979 en la Ciudad de México. Nombre completo: Gustavo Díaz Ordaz Bolaños. Abogado, político mexicano, obtuvo un puesto en la presidencia de la República Mexicana durante un sexenio. Fungió como senador en 1946 a 1952. Su vida fue estable y demostró ser eficiente en sus anteriores cargos. Su característica principal fue la dedicación, puntualidad y entrega y responsabilidad por desempeñar un trabajo de calidad. Debido a esto, en 1958 fue nombrado secretario de Gobernación durante el gobierno del presidente Adolfo López Mateos y obtuvo dicho cargo en 1963. Su buena relación con la amistad con Manuel Ávila Camacho le ayudó para que éste siempre lo apoyara en todo. Entre otros de sus amigos, Adolfo López Mateos y Alfredo de Mazo, quienes asistían a fiestas, eventos políticos, espectáculos de obras, teatros, así como asuntos tribunales. Finalmente, su acceso político más importante de la historia fue en 1963, cuando Gustavo Díaz Ordaz fue postulado como candidato a la presidencia de la República Mexicana en la presentación del Partido Revolucionario Institucional, PRI. El resultado de las elecciones mostró que Gustavo fue quien obtuvo la silla presidencial en el Congreso de la Unión y se declaró presidente el 8 de septiembre de 1964 para el sexenio de 1964 a 1970. Su administración se caracterizó por lo siguiente: le dio una continuidad a las obras de la infraestructura en todo el país. Estableció un programa especial de desarrollo económico y social de 1966 a 1970. Se continuó dando el crédito agrario. Se realizaron Juegos Olímpicos en México de 1968. Firmó el Tratado de Tlatelolco. Se construyó en el metro de la Ciudad de México. Se realizó la Copa Mundial de Fútbol en 1970. Promulgó la Ley Federal del Trabajo el 1 de mayo de 1970. Este fue un documento donde se encuentran plasmados todas las leyes sobre el trabajo y los trabajadores. Sirve para regular las relaciones entre el patrón y los trabajadores. Señala cómo deben ser los salarios, prestaciones, riesgos en el trabajo, indemnizaciones y despedidos. Fomentó el desarrollo económico de México. Se hizo una reforma agraria, impulsó un plan agrícola integral, así como la industrialización rural y las obras de la irrigación del país. Firmó el Tratado de Tlatelolco para la proscripción de las armas nucleares en América Latina. Continuó mejorando la educación en todos los niveles, mejoró la seguridad del país, fomentó el ahorro interno, mejoró el sector privado y público, otorgó el voto a los jóvenes de 18 años de edad. Se realizaron los Juegos Olímpicos en 1968. Llevó a cabo el Campeonato Mundial de Fútbol en 1970. Gustavo realizó una campaña para incrementar el desarrollo económico del país y le dio el nombre de desarrollo estabilizador.
En este se trató de hacer que México desarrollara en todos los aspectos como economía, social, políticamente. Las características principales de dicha campaña son las que se muestran a continuación: aumentar la inversión extranjera y nacional, incrementar la producción, aumentar los salarios de los trabajadores, mantener estable el valor del peso. Díaz Ordaz marcó un cambio en los discursos políticos que se dan cada año respecto a los logros alcanzados durante su gobierno. Los mexicanos apoyaron dicho cambio porque los informes de gobierno eran diferentes. Las características principales de estos fueron que el presidente informó sobre todo lo que realizó durante su administración. Durante huelgas estudiantiles, algunos finalizaron su enfrentamiento sangriento y la más crítica de todo el país sucedió en Tlatelolco en 1968. Dicho enfrentamiento se inició después de que la Escuela Vocacional, el 3 y el 5 Instituto Politécnico Nacional fueron ocupadas por varios granaderos diciendo que iban a tranquilizar a algunos estudiantes, pero tuvieron problemas con otros planteles antes señalados. Después de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, FNET, la cual fue una organización encargada de controlar la vida estudiantil del instituto, que realizó la manifestación el 26 de julio de 1968 para protestar por lo que había sucedido. Se dice que se juntaron alrededor de 5,000 estudiantes y se suscitó un enfrentamiento por varias horas. Al siguiente día, los estudiantes se presentaron en el plantel 1, 2 y 3 de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. El 29 del mismo mes se dio un enfrentamiento mucho más agresivo, el enfrentamiento donde los estudiantes y los granaderos combatieron. El problema que contuvieron no se resolvió y fue cuando pidieron la intervención de las Fuerzas Armadas de México. El 30 de julio fue un enfrentamiento cuyo resultado fue de gran lesión ante los estudiantes y otros detenidos. La historia de México señala que los conflictos se agravaron más el 18 de agosto. Los estudiantes amenazaron con permanecer en el Zócalo de la Ciudad de México hasta que se les diera informes del gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz el 1 de septiembre. Sin embargo, se dio un violento. Más tarde, el 23 de septiembre de 1968, se dio un enfrentamiento entre los estudiantes y elementos del gobierno Santo Tomás en la Ciudad de México. El 27 del mes se concentró un mitin en Tlatelolco, alrededor de 5,000 personas. Esto fue convocado por el Comité Nacional de Huelga, CNH. Después se realizó otro mitin el 2 de octubre del mismo lugar. También asistieron miles de personas, pero esta vez todo terminó de una fatal manera. Cuando el mitin estaba por terminar, el ejército mexicano rodeó la plaza y les dispararon a las personas y estudiantes que estaban reunidos ahí. Murieron más de 100 estudiantes y eso sucedió poco antes de que se iniciaran los Juegos Olímpicos en México. Cabe recalcar que este último conflicto llegó al límite de todo. Dicha matanza puso fin al movimiento estudiantil en 1968. Todo cambió y los estudiantes regresaron a clases y se realizaron los famosos Juegos Olímpicos en México. El 1 de diciembre de 1970 se anunció quien sucedió a Gustavo Díaz Ordaz en la silla presidencial fue Luis Echeverría Álvarez, quien en ese entonces fungía como secretario de Gobernación. Cuando Gustavo entregó el poder, dejó la vida pública. 7 años después regresó a la política. Gustavo Díaz Ordaz falleció a la edad de 68 años el 15 de julio de 1979 en la Ciudad de México.